Hola a todos, le damos la bienvenida, estamos muy contentos de estar grabando nuestro capítulo 4 ya de nuestro podcast, muy contentos también y bueno, contarles que se nos ha dificultado un poco grabar el podcast porque tenemos 2 hijos y son pequeños, así que también tenemos que coordinar todo, hacer un ritual para poder grabar el podcast, así que estamos muy contentos de poder grabar este capítulo. Amén. Bueno, bienvenidos. Espero que este capítulo sea de bendición para todos los que nos van a escuchar. Sabemos que el objetivo no es quizás llegar a miles de personas, sino que si hay alguna persona que escuchó y que fue bendecida, eso para nosotros realmente es un logro. Y bueno, si ahí te sientes como bendecido por este estudio, ahí coméntalo en la caja de comentarios. Amén. También nos puede escribir si tiene alguna duda o quieres participar de la iglesia, también te podemos invitar a la nuestra, así que todo aquel que nos quiera escuchar, estamos dispuestos para ustedes. Así que, bueno, hoy día vamos a tratar sobre Filipenses, el capítulo 4. Amén. ¿Cierto? Nos toca el último capítulo de esta carta de Pablo y vamos a abordar ciertos temas que nosotros mismos hemos estudiado antes de grabar y queremos hablar un poco acerca de la alegría que nos hacen sentir las personas. Yeah. Queremos hablar acerca de eso, queremos hablar acerca de la fidelidad hacia el Señor, queremos hablar también los desacuerdos con los hermanos dentro de la iglesia, cómo se resuelven esos conflictos. Amén. Y también queremos enseñarte cómo proteger tu corazón y también otro punto importante y muy real que hemos escuchado que pasa mucho en la iglesia, la preocupación real por nuestros hermanos. Así que es un tema súper importante de abordar. Y el último punto es cómo vivir con todo y vivir con nada. Así que queremos abordar estos temas. Si hay alguno que te puede interesar más, cualquier cosa, tú nos escribes y quizás te podemos ayudar. Así que... Sí, pues comencemos. Por ejemplo, vamos a leer versículo a versículo y avanzando de acuerdo al punto que vamos a tocar. Probablemente Amén. Dios hable también ahora alguna otra cosa, pero sabemos que vamos a ir de a poquito. Amén. No tenemos que olvidar el contexto, ¿no es cierto? Que esta iglesia ayudó a Pablo, ¿ya? Eso es importante. Y también que Pablo estaba escribiendo esto en una condición extrema, ¿no es cierto? Que él estaba en la cárcel y probablemente sufriendo necesidades, de sus necesidades básicas, quizás, ¿no es cierto? Muy básicas, yo creo. Claro, entonces no perder de vista eso. El contexto. Lea el primer versículo. Amén. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría, la corona que recibo por mi trabajo. Bueno, 2 cosas, ¿no es cierto? Primero, que decíamos ayer sobre la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad según lo que hemos conversado en algún momento? Bueno, la fidelidad es parte, yo creo que también del compromiso que uno adquiere. Por ejemplo, tú al momento de casarte con una persona te comprometes a ser fiel. Y yo creo que relacionado con lo que está tratando de decir Pablo es como que la fidelidad con el Señor, como con la iglesia, el compromiso real que había en esta iglesia con el Señor. Amén. Bueno, dice, la fidelidad yo creo que es algo que nos ayuda a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces podemos tener ganas o sentirnos como motivados o quizás estamos recién comenzando. Pero el tema de ser fiel
es entender de que van a haber momentos en que no vamos a tener ganas, vamos a tener momentos en que nos va a costar, pero cuando entendemos a quién tenemos que ser fieles, no porque somos fieles a una persona, a un pastor, sino porque la fidelidad primeramente es al Señor. Y lo mismo yo creo que tiene que ver con la fidelidad entre un matrimonio, ¿no es cierto? Porque yo soy fiel primero porque amo al Señor, porque es mi testimonio, porque mi relación con Él me hace serte fiel a ti también. Y que no es como una fidelidad como por lo que tú quieres ser fiel, sino que es una fidelidad completa. Claro. No hay así como que no, yo soy fiel en esto, pero en esto no soy tan fiel. No, una fidelidad completa, una fidelidad entregada al Señor. O sea, al final ser fiel te va a hacer ser fiel al Señor primero. Es como ser fiel a Él y lo demás es como va a... Como añadidura. Claro, es como que primero a Él. Y te acuerdas que uno de los capítulos hablábamos de alégrense en el Señor. Que Él es, que nuestra alegría no pasa por cosas o por situaciones, sino que es Él en nuestra alegría. Entonces, aquí decir que somos fieles a Él es ser fiel a la iglesia, es ser fiel en tu matrimonio. En tu servicio también. En tu servicio. Porque cuando adquirimos queremos servir y nos da la oportunidad a la iglesia de servir en el área que sea, tenemos que ser fieles. Y no depende, como decías tú, no depende si estamos enojados, si estamos tristes, si tenemos sueños, si estamos muy cansados. No depende de eso. Nuestra fidelidad no tiene que depender de eso. Claro. Y por ejemplo, la otra vez escuché por ahí que es como el orden de, ¿cómo se puede decir? Como que muchas veces se dice Dios tiene que ser lo primero en tu vida, pero lo explicaba de una manera diferente, como que Dios no es que sea lo primero, como desplazar, no sé, a tus hijos, desplazar a tu esposa, desplazar, sino que Dios es el centro. Es como que de ahí nace todo. Es como cuando te quieren decir, tú quieres ser el centro, es como el florero. Claro. Como lo que aborda todo. Todo gira en torno a él. Claro. Entonces ese es como el real sentido de decir Él es el centro, es que todo gira en torno a Él y que todo tiene que girar en torno a Él para llegar a tener esta fidelidad también al Señor. Amén. Bueno, y después el segundo punto que tú tienes ahí que tiene relación con este mismo versículo es el segundo punto, no sé si... Fidelidad al Señor y la alegría por las personas, o sea... La alegría, dice aquí, ustedes son mi alegría. Y yo ayer te decía, cuando pensamos en qué personas nos hacen sentir alegres, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y en qué me dijiste nuestros hijos? Porque de repente uno puede, no sé, me ha pasado que uno de repente salgo temprano a trabajar y llego tarde. Y cuando llego, yo vengo muy cansado o estresado por el viaje en metro, cualquier cosa. Pero uno llega a la casa y de repente está con los hijos, con la esposa. Es como que tu mente como que se renueva, como que tus fuerzas son renovadas. Como que al final mi alegría está en ustedes. Y también en nuestra relación en la iglesia. También tenemos que verlo como eso, ¿no? Claro, sí. Como los niños también, ellos perciben también esta alegría tuya, porque cuando tú llegas es como que estamos completos, como que estamos llenos. Claro. Y bueno, eso tiene que... Nosotros el otro día conversábamos sobre el tema de qué es la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, no es un lugar específico, sino que la iglesia son las personas. Entonces la iglesia nace en la casa, en la familia. Entonces necesitamos ser iglesia aquí
¿no es cierto? Uh-huh. Y esta iglesia va a juntarse con las demás iglesias, como otras iglesias que son personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y todos hacemos la iglesia. Entonces, es importante que nosotros podamos tener relaciones profundas con los hermanos. Uh-huh. Y que no es, no sé, solo ir a escuchar solo palabras, sino que también está la instancia de saber cómo está tu hermano, de que la iglesia, no sé, cuando tú estimas a un... Porque en la iglesia muchas veces hay hermanos que arrancan, por así decirlo. Uh-huh. Termina el culto y arrancan. Pero es necesario tomar el tiempo de saber cómo está el hermano, de preguntarle cómo está, de preguntarle cómo ha estado su semana, si tiene alguna dificultad. Uh-huh. Entonces, cuando los hermanos avanzan y crecen, uno se alegra de eso. Amén. Y por ejemplo, algo súper importante que creo que de repente uno se ilusiona o se emociona con querer abarcar mucho, pero creo que igual es importante como entender de que para lograr estas relaciones personales y reales, genuinas de amor, de respeto, de un verdadero discipulado, creo que no hay que pensar en que vamos a abarcar 20, 30 o toda la iglesia. Yo creo que siempre tenemos que, por eso en nuestra iglesia trabajamos con casas de estudio o casas pequeñas, ¿sí? Porque son mini iglesias, ¿no es cierto? Donde podemos realmente uh-huh. relacionarnos y conocernos más a fondo. Entonces, uh-huh. Si pensamos como abarcar mucho, probablemente no estamos preparados para eso. Creo que es importante que las personas que quizás están escuchando esto puedan realmente discipular, pero no abarcar más de lo que pueden abarcar. Porque una vez hablábamos y decíamos, Jesús tuvo 12 discípulos, siendo que o sea, él discipuló y así como íntimamente, ¿no es cierto? Uh-huh. A 12 hombres. Siendo Jesús. Que podría haber discipulado probablemente mucho más. Jesús se relacionó con cientos, no sé si miles. Multitudes de personas. Se relacionó con muchas personas y hay muchos relatos, no sé, Nicodemo, que él conversó con él. Pero a los que realmente se dedicó... Fue a 12. A 12. Y incluso con algunos tenían ciertas responsabilidades que otros no tenían también. Uh-huh. Entonces, las personas tenemos que llegar a como un nivel de relación que nos provoquen alegría. Uh-huh. Por ejemplo, lo que pasó, que nos contaron el matrimonio de Leslie y Marco, que si lo ven, les mandamos saludos. Pero a mí me causó una alegría muy grande cuando él me contó que empezaron a leer la Biblia juntos. Uh-huh. Sí. Entonces, eso me llenó el corazón. Uh-huh. Y yo creo que un ejemplo claro de lo que queremos hacer entender, de que esas cosas nos causan alegría. Yo también estoy en el ministerio de niños de la iglesia y también hay una jovencita de 15 años que también quiere avanzar, que también busca, que también lee, que también le ha costado, pero cuando ella me dice, me di cuenta de esto, también genera una alegría en mi corazón. Y eso, bueno, para como concluir, en las relaciones en la iglesia, uh-huh. Para que sean genuinas y provoquen una alegría en nosotros, tenemos que abarcar lo que podemos abarcar. No pensar que vamos a hacer discipular 100. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, si Dios también nos puede dar la capacidad, yo creo que sí, pero empecemos. Pero siempre tenemos que enfocarnos como en Jesús. Y si Jesús tuvo 12, o sea, siendo Jesús, o sea, hay que ubicarse, yo creo. Claro. hay que tomar el lugar que tenemos. Amén. ¿Avanzamos? Avanzamos. Dale. Ahora les ruego que a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo.
Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que me ayudes a esas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Bueno, ¿cómo se llama esta parte? Esta parte dice desacuerdos con hermanos. Ya. Bueno, yo creo que un tema súper también delicado de cómo lo vamos a transmitir. ¿Por qué? Porque primeramente yo creo que la Biblia nos enseña nos da todas las herramientas para estas situaciones. Cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo ser hijo, cómo ser hermano, cómo resolver un problema. Y yo creo que nosotros tenemos que guiarnos por la Biblia cuando queremos resolver un problema. Uh-huh. No podemos resolver los desacuerdos por lo que creemos, por lo que pensamos, o por si el hermano es mi amigo, si es mi hermano de sangre. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa sabiduría y arreglar una cosa que dice acá, arreglen su desacuerdo. Y yo creo que una de las cosas que en la iglesia muchas veces se evita. Bueno, tú decías qué herramientas tenemos, y muchas veces las personas quieren enfrentar situaciones con lo que se les ha enseñado, digamos, en el mundo. ¿Y qué dice el mundo de repente? Lo que siente tu corazón. O algunos que siente tu corazón. O algunos dicen, como corta relación, déjalo ir. Como que evitar enfrentar los problemas o los desacuerdos, que no es malo tener desacuerdos. Pero imagínate, nosotros tuviéramos un desacuerdo y ya, chao. Bueno, no se podría. Y también, obviamente, de repente el mundo también te lleva a decir, por ejemplo, que no te pasen a llevar. O sea, tú eres el importante. Hazte respetar. Eso no sé. Y claramente se busca como una persona perfecta haciendo, y la otra es como la ofendida. O sea, yo no merezco esto. Claro. Entonces, al final nos damos cuenta de que como hijos de Dios tenemos que resolver los desacuerdos. Acá no usa la palabra problema, pero también lo podemos relacionar hacia los problemas. Un desacuerdo puede ser algo entre palabras, ¿cierto? Como una acción más. Entendemos más también que eran, por los nombres, pensamos, y creo que está... hay comentarios que lo avalan, que son 2 mujeres, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, sí lo dice aquí. Uh-huh. Sí, dice esas 2 mujeres. Claro, era un problema entre 2 mujeres que probablemente tuvieron una diferencia de opinión o diferencia de... Entonces, lo que yo voy es como que es importante ver la sinceridad de no ocultar en la Biblia cómo nos muestra que la iglesia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que aquí estamos hablando de una iglesia. De una iglesia. Filipenses es una iglesia. Estamos hablando de que en la iglesia hay problemas. Y podemos decir, la más grande tiene problemas. La más pequeña tiene problemas. Y puede ser diferentes problemas, pero el tema es que no podemos pretender que la iglesia no nos ofenda, que la iglesia no nos dañe, que sea perfecta, o que todos sean espiritualmente maduros, uh-huh. Porque es el mundo ideal, pero claro. Yo creo que no sé si decir imposible, pero sí es muy poco probable que nunca tengamos un problema en la iglesia, que no nos sintamos, que no nos sintamos ofendidos, que no nos miren mal, o que no le caigamos bien a una persona. Uh-huh. Pero sí, pero lo importante, como dice Pablo, es arreglar los desacuerdos. Y eso yo creo que marca la diferencia. O sea, de decir, ¿sabes qué? Mi iglesia no es perfecta, pero en mi iglesia se arreglan los desacuerdos. Amén. ¿Cierto? Y también hay una cita bíblica que... ¿La va a buscar otra? Ya. Mateo, ¿cuánto? No, Mateo 18:15. Igual la voy a buscar. Ya, entonces,
vamos a ver que la Biblia, como mi esposa dice igual, nos enseña todo. Desde cómo ser papá, desde cómo ser... No hay excusa para no decir que la Biblia no habla acerca de esto, para que tú tomes tu propia decisión o opinión de cómo resolver un desacuerdo en la iglesia. Yo creo que bíblicamente es como nos tenemos que guiar para que nuestra iglesia también crezca, porque problemas y desacuerdos van a haber. Amén. Dice, si un creyente, ya, y aquí es importante como entender de que estamos hablando entre cristianos. O sea, entre personas que creyeron y recibieron a Jesús. Entonces dice, si un creyente peca contra ti, o sea, te ofende, o sea, te mira mal, o habla mal de ti a tus espaldas, háblale en privado. Primer paso, ya, el primer paso, hablar en privado. Hola hermano, quiero hablar contigo ya. Se juntan después de la reunión o lo van a ver. Hermano, me pasó esto. Me sentí mal porque supe que hablaste mal de mí. Quería saber y si es verdad, pucha, me hiciste daño, esto está mal. Ya. Hazle ver su falta, dice. Claro, eso, hazle ver la falta. O sea, es importante ser claro. ¿Qué es lo que te ofendió? Porque muchas veces como que de repente se van por las ramas, claro, como para que lo grave no sea tan grave. No, claro, tienes que ser claro. Hazle ver la falta, ¿no es cierto? Eso es lo que me hiciste, esto pasó, o cuando estuvimos ahí me sentí mal y no me saludaste, no sé, tantas cosas que pasan, ¿no es cierto? Y después, punto, ahí es el punto. Estamos en Mateo 18:15, ¿ya? Dice punto. Si te escucha, o sea, si te presta atención y confiesa el pecado, o sea, reconoce que se equivocó, has ganado o recuperado a esa persona. O sea, se restablece una relación, ¿no es cierto? Claro. No. Ahí podemos decir recién como que aquí nada ha pasado. Claro. O sea, es como lo mejor. Aquí está como el mundo ideal. Claro. O sea, tampoco es como que no... La idea es como cortar ahí el problema. Claro, no llevarlo más allá. La idea no es hacer como chisme y todo eso. Claro. Ya, después dice, pero si no te hace caso, o sea, él dice, ¿cuándo? Yo nunca, no, estás mal. O sea, yo creo que tú estás exagerando. Dice, toma a uno o dos. Espérate, dice, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. O sea, los por ejemplo, yo te dije a ti, somos hermanos en la iglesia, ¿sabes qué? Me sentí mal porque no me saludaste y creo que eso me ofende, porque saluda a todos menos a mí, no es una cosa. Y yo hablé contigo y tú no me tomaste en cuenta y después seguiste con esa actitud y no me saludaste. ¿Qué dice? Ahora anda con dos testigos, o sea, que conozcan este caso y que hayan visto que esto está pasando. Testigos, o sea, que hayan visto esto. Así es. Dice... que puedan confirmar lo que... perdón. Vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que diga. O sea, como que no se forme un cagüín en chileno, ¿no? Que se forme como algo que no se distorsione lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque de repente puede decir, el hermano no me habla y uno puede decir, pero es porque, no sé, he inventado cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, para frenarlo, siempre como que frenar que ¿cómo se dice? Como que se expanda un poco este tema. Si aún así la persona se niega a escuchar, o sea, no quiere cambiar su actitud y ya tienes testigos de que esa persona tú le hablaste y aún así con testigo y todo, y también insiste en esto.
lleva el caso ante la iglesia. O sea, ya tienen que haber más testigos. Ujú. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, o sea, si la iglesia le hace ver, hermano, esto está mal, esto no tienes que hacerlo, saluda al hermano, no sé nada. Trata a esa persona como un pagano, o sea, o como un corrupto cobrador de impuestos. Hasta ahí nomás, ¿ya? O sea, al final es como decir que te da todas las opciones para resolver el conflicto y al mismo tiempo también te da como hasta el último, llega hasta el último, ¿cómo se dice? Como el último opción, la última Claro. opción, la última opción. Tienes varias opciones de cómo resolver un desacuerdo. Y después dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que probablemente... Y ahí es como habla también de interceder, Claro. de que una persona, otro creyente tiene que interceder, tiene que ver, tiene que saber lo que está pasando. O sea, ya estas mujeres a lo mejor probablemente ya habían hecho saber su desacuerdo, ¿cierto? Por algo él pidió que interviniera, ¿cierto? Ahora, ¿se habrán arreglado? Ese queda ahí como incógnito, pero yo creo que sí, porque después las define como personas que las ayudaron a Pablo de manera profunda o de manera como buenos Y que trabajaron mucho. Claro, trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer, o sea, hablaban de Jesús también. Bueno, entonces para no seguir como profundizando tanto, al final, como decíamos, o sea, la iglesia hay problemas, pero tenemos que resolverlo de la manera correcta. De la manera bíblica. O sea, la manera correcta de solucionar los desacuerdos en la iglesia. Amén. Siguiente punto. Dice, ¿cómo proteger nuestro corazón? ¿Cómo proteger nuestro corazón? ¿Por qué pusiste corazón? ¿Por qué? Porque en el versículo 6, Pablo dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta porción o este pedacito es profundo porque nos invita o nos da un consejo de que de repente nosotros nos preocupamos, ¿no es cierto?, mucho por las cosas, porque aquí dice no se preocupen por nada. O sea, no me preocupo de lo que tengo que comer. O sea, no. Porque de repente, no sé, nosotros, muchas veces mi esposa me dice, ya, ¿qué hago de almuerzo? O sea, es una preocupación. ¿Qué hago de almuerzo? Y yo a veces no tengo idea, no se me ocurre nada, porque yo digo, se me ocurre lo más fácil. Ya, hagamos fideo, arroz con un pedazo de un bistec, pero siempre hay una preocupación de cosas, ¿no es cierto? La vida nos preocupa, ¿no es cierto? Amén. Nos preocupa. Cosas. Hoy día, por ejemplo, tuvimos un tiempo de descanso, decidimos descansar. Entonces, es como que igual cuando estás ahí acostado, estás trabajando. Entonces, ¿cómo poder vencer la preocupación? Yo creo que así podemos comenzar. ¿Cómo vencer nuestra preocupación? Orando. Claro. Y así, ahí está la respuesta clara. Es así, ¿no es cierto? No, y no dice oren por un poco, no, por todo. Amén. Porque dice, no se preocupen por nada, porque más adelante vamos a ver que Pablo tiene un secreto, ¿no es cierto? Pero aquí dice, no se preocupen por nada. O sea, ni siquiera dice, no se preocupen
porque Jesús enseña en una parte, en los evangelios dicen, no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, no se preocupen por todas esas cosas, porque dice que Él alimenta hasta los pajaritos que andan por ahí. Uh-huh. ¿Y cuántas veces nosotros nos preocupamos? ¿Cuántas veces entramos en esta desesperación? ¿O cuántas veces entramos en esta preocupación con cosas de la vida terrenal? Como dice Pablo, o sea, oren por todo. Cuando nosotros de repente, no sé, nuestros hijos que crecen, la ropa les va quedando pequeña, o no sé, tienen que llevar algo al colegio, o cualquier cosa, de repente entramos en la preocupación. Entonces ahí es cuando el Señor nos habla y nos dice, hey, oren por todo. Bueno, y el otro día leyendo unos comentarios sobre esto, no sé si te acuerdas, pero una de las cosas que el comentarista decía era que la oración no es simplemente cuando uno está arrodillado o está sentado, sino que nos invita, no es como que me siento preocupado, ya voy a orar, cierro mis ojos, no es cierto, sino que el orar sin cesar tiene que ver como vivir en una atmósfera o en un estado de oración constante. Es como que no es como que yo oro cuando me siento o cuando cierro mis ojos, sino que a cada momento, en cada instante puedo estar orando, puedo estar en una conexión hablando con el Señor permanente y eso lo denomina como una atmósfera de oración. Entonces, en este caso, de repente vienen pensamientos a nuestra cabeza, ¿no es cierto? Que tengo que almorzar, o que falta esto, o que tengo que ir para allá, o que tengo que hacer esto. Entonces, el tema es que dice nada, no se preocupen por nada. Y además que él dice que así vamos a entender y vamos a experimentar la verdadera paz de Dios. O sea, ¿qué mejor respuesta? O sea, si tú realmente quieres vivir en paz, en medio quizás de la dificultad o de lo que tú puedas estar viviendo, ¿qué mejor respuesta de decir, ora? O sea, no hay otra explicación. O sea, no creo que tengamos que decir grandes palabras, sino que la oración es lo más importante, yo creo. ¿Por qué? Porque de ahí viene todo añadido. Por eso, entonces, al final dice, así experimentarán la paz. Y muchas veces este mundo, yo creo que es algo que está al debe, porque está de moda hace tiempo ya la ansiedad. Está de moda los suicidios. Está de moda depresión. Todo eso está como... Y aún así, y muy de moda entre más niños pequeños, entre menos edad. Entonces es algo que se está viviendo mundialmente y es porque yo creo que las personas buscan como distracciones. Entonces no buscan la paz de Dios, que en medio de las dificultades seguimos teniendo esa paz. Como que las distracciones, por ejemplo, no sé, ir al mall, estar con amigos, jugar estos videojuegos, no sé, estar en el celular, tantas cosas que podemos distraernos que nos alejan de esta paz de Dios. Por ejemplo, aquí dice, así experimentarán la paz. ¿Cómo? Orando. Porque primero dice, es como, vamos a ir apuntando para allá, como disciplinar nuestra mente, pero ¿cómo vamos a experimentar la paz? Primero, no preocupándonos, o sea, no haciendo trabajar a nuestra mente de cosas que no podemos controlar, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que estamos ¿Cómo hablando. ponerte una mochila que no puedes llevar? Claro, entonces, ¿cómo vamos a experimentar la paz de Dios si seguimos como insistiendo en esas cosas, en cómo resolver cosas, en cómo avanzar más allá, sino que en realidad en vez de preocuparme, mi actitud tiene que ser orar, no más. Simplemente, o sea, quizás viene un pensamiento a mí, quizás me ataca la ansiedad y digo, este momento, es como, yo creo que al final, si somos sabios en esto y Dios nos ayuda, es como decir,
es como la clave como el aviso, ora. Si te sentías ansioso, ora. Si estás preocupado, ora. Y si estás contento también, no quiere Obvio. decir que no tienes que orar, porque a mí me pasó una vez, voy a contar una experiencia cortita, que me desperté y me sentí así, pero muy bien, anímicamente, corporalmente, dije, ¡ay, qué bueno! No oré. Y después al otro día me sentí súper bien, tampoco oré, como que casi decir, no te necesito hoy día. Y después vino el tercer día y me sentí horrible, sentía una sensación de angustia, y ahí fue cuando el Señor habló a mi vida y me dio el tirón de oreja y me dijo, ey, o sea, porque estás contenta no me necesitas, o sea, necesitamos esta oración todos los días y no solo una vez al día, o sea, necesitamos, como decías tú, estar en constante oración. Amén. Claro, y incluso dice, denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y delante conversábamos y decíamos que habla de recordar y darle gracias por lo que Él ya hizo. En vez de preocuparte por el futuro, Claro. no te preocupes por el futuro, sino que agradece por lo que Él ya hizo. Y yo creo que esa es la clave. Y así volvemos a lo mismo, a experimentar la paz, que supera todo lo que podemos entender, porque el mundo dice, no sé, ¿por qué no te vayas a un spa? No sé, o ¿por qué no te separas mejor? O ¿por claro, qué no para que tu mente esté tranquila. Claro, porque tu vida, o no sé, muchas veces nos han aconsejado así, que no, yo creo que ustedes tienen que dejar a los niños, como que de repente, no, o sea, nosotros, por ejemplo, hemos experimentado también la paternidad y la maternidad con el Señor, ¿cierto? Porque como dice aquí, ¿dónde fue? ¿Dónde leíste recién? Que supera todo lo que podemos entender. Entonces, el otro mundo, o sea, de repente quedamos como por ser locos, por ser tontos, porque la gente no entiende esto, no entiende cómo encontrar esta paz en el Señor. Bueno, y el mundo busca paz o que quiere experimentar, sentirse satisfecho, yo creo. Que quizás esa es como lo que el mundo busca, o que lo que realmente, como sentirnos tranquilos, como satisfechos, y como no sentimos tranquilidad, como no tratamos de suplirla con otras cosas. Y dice, la paz de Dios cuidará su corazón. Entonces al final el corazón lo relaciona con la mente, porque nuestro corazón es nuestra mente, pero relacionado con nuestro espíritu, con lo que sentimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué hay tantos problemas mentales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la verdad es que las personas no conocen al Señor. Y muchas veces puedes estar en la iglesia, puedes congregarte, puedes creer que lo conoces, pero yo creo que avanzar permite que nosotros podamos darnos cuenta de si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. O sea, nosotros tenemos que ser capaces como creyentes de darnos cuenta de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, de qué nos estamos alimentando, qué estamos haciendo. Entonces yo creo que es muy importante como esta palabra para nuestra vida espiritual, porque los afanes de la vida, los quehaceres, todo lo que nos distrae, no puede estar por encima de nuestra fidelidad al Señor, de orar, de buscar de Él, de leer su palabra. O sea, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer, trabajar, yo tengo que preocuparme de los niños, yo tengo que bañarlo, llevarlo al colegio, yo tengo que hacer muchas cosas, pero eso no puede estar por sobre mi búsqueda con el Señor. Amén. Bueno, y el 8 termina con algo potente que lo encierra en una sola cosa, pero todo esto lo encierra. Amados hermanos, concéntrense. Dice, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, o sea, enfóquense, o sea, la conclusión es disciplínense en algo, en todo lo que es verdadero,
todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. O sea, y lo que estudiaba un poquito sobre esto, y creo que todo esto, todas estas como definiciones de en qué tenemos que poner nuestros pensamientos, nuestra mente, todo se enfoca en el Señor. Al final es como que Él describe a Jesús. Claro, y yo creo que cuando dice todo lo que es verdadero, o sea, esta misma verdad que dice más arriba, o sea, dígale todo lo que necesitan, oren por todo, o sea, decía, den gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es lo verdadero, esa es la verdad que nosotros vivimos. Bueno, entonces, para lograr esto, tenemos que concentrarnos, tenemos que disciplinarnos. Que nuestro enfoque sea Cristo, porque cuando nosotros estamos en Cristo y nos enfocamos en Cristo y vamos bien y todo, y cuando nos queremos desviar hacia nuestras propias opiniones, lo que nosotros creemos, lo que dice la sociedad y todo eso, ¿cierto? Nos desenfocamos completamente y no nos concentramos en todo lo que dice Pablo. Amén. Y ahí vienen toda la angustia, vienen toda la ansiedad, vienen todos los malos pensamientos, ¿cierto? Que son una lucha tremenda en nuestra vida, los pensamientos. Amén. Y después el 9 dice, pongan en práctica. Ayer teníamos estudio en la casa de estudio. Y el estudio se trataba de la obediencia. Y hablaba de que nosotros tenemos que obedecer al Señor, ¿no es cierto? Nuestro Señor, con nuestros pensamientos. Y que si obedecemos con nuestros pensamientos, también lo vamos a obedecer con nuestras palabras. Y que si lo obedecemos en nuestras palabras, también lo vamos a obedecer en la práctica. ¿No es cierto? O sea, todo parte aquí. Todo parte, la guerra espiritual la está mente. aquí. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante que disciplinemos nuestra mente. O sea, si viene la preocupación, disciplino mi mente. Oro. Orar. Me concentro en Cristo, converso con Cristo, hablo con Cristo. Cuando voy a hablar de más, me disciplino. Claro, y eso, concluyamos esto con que tenemos que disciplinar nuestros pensamientos y enfocarlos en Jesús. Amén. ¿El otro punto que pusiste? Pusimos la preocupación real por las personas. Ya. Acá, cuando habla acerca de cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Amén. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Dejémoslo hasta ahí para después tocar el otro punto. Primeramente, aquí vemos que esta iglesia sí estaba preocupada de Pablo, ¿cierto? De que él también les agradece y alaba al Señor por esa preocupación de la iglesia hacia él. ¿Cuánto es importante esta preocupación por los hermanos en la congregación? Bueno, fundamental y al final cuando nosotros nos preocupamos de manera genuina, o sea, que realmente nos importa al hermano, que nos preocupamos por él. Porque el otro día conversábamos un poco con alguien y decía que a veces hay personas que le podían decir, hoy yo te extrañé, ¿no es cierto? Te extrañé, ¿por qué no has venido? Te extrañé, pero a esa persona le hacía sentir mal porque al final, si me extrañaste realmente, ¿por qué nunca me llamaste? Si realmente te preocupabas por mí, ¿por qué nunca me fuiste a ver? ¿No es cierto? Entonces, el tema es que la preocupación genuina por alguien, aquí dice,
da alabanza al Señor. Si tú realmente te preocupas por una persona, que te interesas por esa persona, como hablábamos al principio, ¿no es cierto? De que tenemos que tener esta relación, de que las personas cuando son una alegría para nosotros. Y que también es la forma de reflejar a Cristo en nosotros, es una forma, yo creo, de cuando nosotros nos preocupamos genuinamente del hermano o de la hermana, o del matrimonio también, de los niños también, refleja a Cristo, es lo que está en nosotros. Y si tú te fijas, en el versículo 11 dice, no es que yo haya pasado una necesidad, o sea, no es como que te preocupas por alguien porque está mal, sino te preocupas porque te importa. Claro. Porque tú estás... Que no solo es como esperar cuando esté mal para preguntar, claro, o sea, si como se enfermó, protocolar, claro, una cosa así. Claro, o sea, la idea es como tener, y eso es importante como recalcar, que necesitamos relacionarnos de manera genuina, de manera real con las personas, no como por compromiso. No porque tengo que hacerlo, porque estoy liderando un grupo de casa, o porque en realidad trabaja conmigo en los niños, o porque no sé, sino que al final tú te preocupas porque te importa, porque realmente te interesa esa persona. Entonces eso igual. Después dice... En el 12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Amén. Ahí nomás. Ahí ese punto se llama vivir con todo y con nada. Amén. A mí me gusta cuando lo dice, como lo escribe esta versión, dice, he aprendido el secreto. Y yo creo que muchas veces, yo creo que es una, ¿cómo se puede decir? Pablo nos está dando como un secreto, nos está contando su secreto. Pablo está abriendo su corazón. Cuando dicen el secreto del queque, el secreto de esta receta, el secreto para bajar de peso. El secreto. Este es el verdadero secreto. Vivir. El secreto, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo yo puedo vivir? En cualquier situación, porque dice. Antes decía experimentar la paz. ¿Cuál es el secreto? Bueno, ahí nos daba un secreto también, una manera de experimentar paz. Pero aquí el secreto de vivir con todo. Y muy bien lo recalca y dice en cualquier situación. O sea, eso quiere decir que lo bueno, lo malo, lo más o menos, en dificultades pequeñas, en dificultades mayores, o sea, en todo. Amén. Y por ejemplo, tú te pones a pensar y nosotros, por ejemplo, que estamos casados, al final somos fieles, vamos como un poco tomando lo anterior. Tenemos fidelidad, hemos aprendido a vivir, quizá en problemas, hemos tenido dificultad económica, pero al final, ¿qué nos consuela también? Estar con el Señor, ¿no es cierto? Amén. Y ahora también, ¿cómo se puede decir? También hemos aprendido a tener y a no tener. Uh-huh. Hemos tenido momentos de abundancia y momentos de escasez. Pero ahí estamos, ¿no es cierto? Hemos aprendido, ¿no? Y eso se aprende. Como y eso aquí, también es como, se conecta con los principales versículos donde habla de la fidelidad. Amén. Porque, o sea, tú vas a dejar de servir porque no tienes auto, vas a dejar de ir a la iglesia porque se te pinchó la rueda y hoy día no vamos a ir a la iglesia porque no tengo auto. Entonces, no depende de eso. Claro, y por ejemplo dice... he aprendido, y yo creo que eso refleja que las experiencias que nosotros podemos tener de necesidad, de aflicciones, siempre tenemos que, como dice Santiago, cuando tengan pruebas, alégrense. O sea, es porque en realidad Dios nos va a enseñar. Y además también, como él dice, he aprendido, no es algo que uno nace sabiendo y que por arte de magia va a venir a nuestra vida y va a funcionar así, sino que se aprende. Hay que aprender. Es la práctica. Y bueno, y creo que estamos en ese proceso. Claro. de aprender que tenemos que
vivir la necesidad. Y que también nosotros, para mí, nunca ha sido como un problema de decir, no, nosotros sí hemos pasado momentos difíciles económicos, donde también hemos tenido deuda, donde también hemos vivido ese proceso y probablemente todavía nos queda vivir aún más. Pero eso nos ha traído tanta madurez y yo lo digo acá y para todos los que nos van a escuchar también, eso ha fortalecido nuestro matrimonio. Amén. Y bueno, y ahora avanza y dice, pues, y este es el versículo que algunos llevan, se tatúan. Aquí, ¿no? en el corazón. En la versión Reina Valera dice, porque todo lo puedo hacer en Cristo, quien me fortalece. ¿No es cierto? Todo lo puedo. Esta dice así. Esta versión dice así. Bueno, sí. Pero parece que Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así nomás. Y sí, pues yo aquí como dice. No, pues tú leíste esta versión. Pues todo lo, bueno, ya. Pero el tema es que tampoco es como decir que todo lo puedo hacer o todo lo puedo en Cristo, sino que en el sentido de que no es que yo me pare o me tire de un piso alto y diga yo voy a volar porque yo todo lo puedo, ¿cachai? Sino que en el sentido de que en Cristo, cuando tenga que vivir necesidad, voy a estar bien. Es como lo que te decía, en verdad, pues, o sea, este proceso de económico que hemos vivido y todo esto, nos ha traído fortaleza en nuestro matrimonio. Entonces, al final es como que este matrimonio no se va a romper nunca. Claro. Espera. Entonces, por ejemplo, decir que todo lo podemos hacer en Cristo, porque al final, cuando vivamos una necesidad, cuando vivamos algún problema, la fuerza no va a ser nuestra. La fuerza es de Él. Él nos da la fuerza. Él nos fortalece en cualquier situación que podamos estar viviendo, que puede ser buena, mala, pero Él nos da la fuerza. Él nos fortalece cuando tuvimos una aflicción y decíamos que cuando aprendíamos en Lucas, ¿te acuerdas cuando decía que el Señor lo fortalece? El Padre lo fortaleció a Jesús cuando Él decía, ¿será posible que yo mejor no pase esto? Esta copa de sufrimiento. Le decía a Dios, ¿podré como pasar por esto? O sea, como evitar esto, pero que se haga tu voluntad. Y dice que fue fortalecido. Pero porque en realidad ahí vemos obediencia y vemos también que Él decidió hacer su voluntad. Y la humildad también del hombre, porque hay que ser humildes también para aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y lo fortaleció. Entonces, en Cristo lo podemos hacer todo, porque aunque nos cansemos, aunque vengan las peores pruebas, en Él vamos a ser fortalecidos. Amén. De todos modos, han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por lo que ahora atravieso. O sea, estaba en la cárcel. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia. O sea, aquí vemos que Pablo reconoce que esta iglesia lo ayudó, ¿ya? Con dinero. Pero no por una cuestión de que Pablo estuviera pidiendo, sino que realmente, como se dice aquí en Chile, se avisparon, ¿no es cierto? Como que al final es como él trabaja para el Señor, para Dios, ¿no es cierto? Por la buena noticia, y eso merece una honra, ¿no es cierto? Y dice, fueron los únicos. Claro. Él lo recarga ahí, ninguna otra iglesia lo hizo. Fueron los únicos que lo ayudaron económicamente. Eso a mí también me llamó mucho la atención, porque tampoco preocuparte, o sea, si tú sabes que tu hermano está viviendo dificultad económica, o sea, también tienes que, como decías tú, avisparte, o sea, practicar el dar, la generosidad con nuestro hermano. Dice, el 17, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, o sea, tampoco Pablo está diciendo como con una intención de, ya pues hermano, vuelvan a ayudarme, o sea, estoy aquí en la cárcel, mándenme.
No, de hecho, la ofrenda puede ser comida, no era dinero porque él estaba en la cárcel. Entonces, aquí vemos que Pablo realmente lo dice con un corazón agradecido. Sí. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. O sea, al final, muchas veces nosotros tenemos que dar y Dios nos va a recompensar. Tampoco en el sentido de la prosperidad, sino en el sentido de que si nosotros ayudamos de manera genuina, con un corazón sano, Dios nos va, no nos va a dejar así como, si eso trae una recompensa, sea en alabanza al Señor, o sea, como en el sentido aquí dice, reciban una recompensa por su bondad, o sea, por último fueron reconocidos, aquí están en la Biblia. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Bueno, y también es importante enseñar que ofrendar, en alguna iglesia diezmar también, es una adoración a Dios. Tenemos que practicarlo. Y dice que es agradable a Dios. Agradable a Dios. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable. Cuando se hace de manera genuina y con ese amor que deberíamos hacerlo para el prójimo. Amén. Bueno, y ahí ya más o menos está terminando. Dice: denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Hay un detalle igual que la iglesia primitiva, que se le o algunos dicen la primera iglesia, las primeras iglesias eran las casas, una casa, un lugar, una familia. Y así, yo creo que es como una palabra igual de decir, ¿sabes que así tienes que empezar una iglesia? Desde tu casa. De ahí comienza todo. Ahí comienza. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, eso, al final creo que hay muchas cosas y que Dios también nos ha ayudado hoy. Practiquemos esto, practiquemos todas estas cosas y bueno, hemos terminado Filipenses, 4 capítulos y bueno. Gracias al Señor ya hemos terminado. Gracias a Dios, le damos la gloria al Señor. Amén. Que nos costó harto, pero creo que bueno, se vienen otras cartas de Pablo para compartir con ustedes. Así y bueno, estudiarlas también. Eso. Así bueno, que, bendiciones. Bendiciones a todos, que el Señor los bendiga. Le enviamos nuestro saludo y nuestro abrazo de hermanos en Cristo. Amén. Chau.